Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos estamos encontrando ahora en un nuevo capítulo que trata ahora sobre la trigonometría en la circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué aprenderemos? Lo primero que comprenderemos es el concepto de circunferencia unitaria, para posteriormente con eso reconocer las funciones trigonométricas en esta circunferencia y desarrollar el concepto de identidad fundamental. Con todo ello vamos a poder calcular razones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados y créanme que eso es tremendamente útil en un montón de aplicaciones más allá del simple curso de matemática que estamos viendo acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formalizar el concepto de circunferencia. Más de alguno de ustedes ya debe conocerlo, sin embargo, para los que no, vamos a desarrollar el concepto acá. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia de radio r y centro x0, y0 es un conjunto de puntos que equidistan de dicho centro en una distancia r. Eso es, en palabras, lo que es una circunferencia. Sin embargo, queremos definir eso matemáticamente y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cómo se mide la distancia de un punto x0, y0 en el espacio, a un punto x, y. ¿Cómo se mide esta distancia que claramente es el segmento de esta recta de acá? Fíjense que podemos trazar esto de acá y esto de acá. Y se arma un triángulo rectángulo que ahí no lo dibujé para nada muy bien. Pero lo importante de este triángulo es que esto de acá mide y menos y0. Y esto de acá mide x menos x sub 0. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿qué se tiene? Se tiene que y menos y sub 0 al cuadrado más x menos x sub 0 al cuadrado es igual a esta distancia que vamos a llamar d al cuadrado. Y aquí me van a disculpar porque cometí un pequeño error escribiendo. Esto de acá no va ahí, sino que va ahí. Y por lo tanto la distancia de x menos x sub 0 a y menos y sub 0 sería igual a la raíz de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Eso es la distancia de los puntos. ¿Qué es lo que dice la circunferencia? Dice que es un conjunto de puntos, o sea, la circunferencia es un conjunto de puntos, x, y, tales que su distancia d al centro, que es x0, es constante e igual a r. O sea, todo esto es igual a r. Una pequeña observación. Más de alguno puede pensar qué pasa si el punto está acá, x, y. En ese caso, x menos x0 e y menos y0 se armarían acá. Y x menos x0 e y menos y sub 0 serían negativos. Sin embargo, ¿afecta eso en la distancia? No, porque esto sigue siendo positivo y esto también. El cuadrado se come el signo. Entonces esta definición para ese caso sigue siendo válida y esta por lo tanto también sigue siendo válida. Más aún, si se fijan, eso es equivalente a decir lo siguiente. Que x menos x0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado es igual a r cuadrado. Y esta es la definición completa de circunferencia de radio r y centro x0, y sub 0 en el plano cartesiano. Es muy importante que conozcan esto bien porque vamos a seguir trabajando con este concepto. Y este video es un poco largo, así que siempre que se sientan un poco confundidos, deténganse, tomen los apuntes bien, relean las ideas y si no siempre pueden consultar en el foro. Continuemos entonces. Ahora vamos a hablar de circunferencia unitaria, que es lo que nos convoca para este video. Se define la circunferencia unitaria como aquella de radio 1 y centro en el origen, o sea, x0, y0 es igual a 0,0 y r es igual a 1, reemplazando la circunferencia unitaria
tendría como ecuación los puntos x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y esa sería la ecuación de la circunferencia unitaria. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio antes de conectar las ideas. Para el triángulo del ejemplo 2 que vimos en el video de razones trigonométricas, consideramos la hipotenusa tiene un valor fijo en 1. Consideramos que la hipotenusa la fijamos en valor 1. O sea, siempre va a ser constante. Si el vértice superior lo pintamos con tinta y vamos variando alfa, ¿qué figura se generará? ¿Cuál piensan ustedes? Esto puede no ser muy sencillo verlo, así que con el módulo interactivo que van a usar en la próxima actividad, vamos a trabajar ahora para que lo vean mejor. Entonces, aquí tenemos GeoGebra. ¿Qué tenemos en esta aplicación? Tenemos un deslizador que nos permite ir variando el valor de alfa fijando la hipotenusa constante en 1. Y fíjense que se va a armar un triángulo. Miren el triángulo. Entonces la hipotenusa siempre es 1 y yo lo que voy variando es alfa. Y miren lo que pasa con el vértice. ¿Qué figura está describiendo? ¿Ven la figura que está describiendo? Bueno, a ese puntito pongámosle tinta. Para eso habilitamos el botón mostrar traza. Miren lo que pasa. Oh, ¿a qué se empieza a parecer eso? O sea, si fijamos la hipotenusa en 1 y vamos variando el ángulo, lo que sucede es que se genera un cuarto de circunferencia. Fíjense que vamos aumentando hasta llegar a 90, donde pareciera que el rojo coincide con la hipotenusa y por lo tanto ahí pasa algo interesante, se desarma el triángulo. La pregunta sería, ¿por qué no podríamos seguir haciendo eso para ángulos superiores? ¿Por qué no? Ampliemos la 360. ¿Qué creen que va a pasar acá? Miren, si ampliamos el ángulo, seguimos dándonos vueltas por acá y después seguimos dándonos vueltas por acá. Y miren todo lo que se arma. Se arma una circunferencia, en este caso de radio 1, y centro en el origen porque la hipotenusa la fijamos en 1. Interesante, ¿no? Entonces ustedes van a trabajar en el próximo módulo con esto. Es importante que lo vean. Y si quieren verlo inmediatamente, hágalo inmediatamente para que se acostumbren. Lo que se arma es una circunferencia unitaria. Y eso es lo que vamos a seguir comentando ahora en el video. ¿Qué aprendimos en el módulo de GeoGebra? Descubrimos las siguientes importantes conclusiones. La primera es que al variar alfa, la traza que se genera es una circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Porque el vértice siempre equidista por la hipotenusa a un radio 1. El radio coincide en todo instante con la hipotenusa del triángulo y por lo tanto esta es la circunferencia unitaria. Primera conclusión. Siguiente. Todo punto x, y, que es vértice del triángulo rectángulo alfa, está contenido en la circunferencia unitaria. Más aún, a partir de los ejemplos vistos, fíjense en lo siguiente. Si esto es alfa y esto es 1, entonces, como en el plano cartesiano, esta es la componente y, esta de acá es la componente y no sería otra cosa que 1 por lo que está opuesto al ángulo, que sería seno de alfa. Y x, por lo tanto, que es la componente x en el plano cartesiano, sería 1 por coseno de alfa, que es exactamente lo que se muestra acá. Entonces en la circunferencia unitaria, la x es igual a coseno de alfa, donde alfa es este ángulo recorrido en sentido antihorario, e y es igual a seno de alfa. Y última observación, si bien en un triángulo alfa pertenece a 0 entre 0 y 90 grados sin incluirlos, es claro que se pueden extender estas relaciones trigonométricas a alfa menor o igual a 0 y mayor o igual a 0. ¿Cómo? Bajo la misma definición anterior, bajo esta de acá. Bajo esta de acá. Y obviamente siempre asociando la x a coseno y la y a seno. Esto es muy importante y le vamos a seguir dando vueltas a continuación. Entonces formalicemos nuestros resultados. Para cualquier punto en la circunferencia unitaria que subtiende un ángulo alfa en sentido antihorario desde el eje x, se define x como coseno de alfa e y como seno de alfa.
Eso es una definición que la tenemos que memorizar porque es muy importante. Entonces, dicho eso, hay una proposición interesante que se puede demostrar, que es la siguiente, que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Y eso es prácticamente evidente. ¿Por qué? Porque sabemos que la circunferencia unitaria se cumple que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Pero nosotros dijimos que x es igual a coseno de alfa e y es igual a seno de alfa. Y por lo tanto, reemplazando esto ahí, queda que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1, que es lo que se quería demostrar. Y esto se cumple para todo alfa. O sea, si yo les pregunto cuál es la solución de esta ecuación, la respuesta es todos los reales. Aquí esto quedó un poquito redundante, así que lo voy a cambiar por solución. Entonces, formalmente es lo que acabo de decir, lo siguiente. Se tiene que el punto coseno de alfa, seno de alfa pertenece a la circunferencia unitaria mediante la definición anterior. Exactamente lo mismo que acabo de decir. Luego de la definición de la circunferencia unitaria, hacemos x igual a coseno de alfa e y igual a seno de alfa y se deduce el enunciado. Eso es el resultado formal. La proposición anterior es una igualdad en que aparecen involucradas funciones trigonométricas y se cumple para todo valor de alfa que pueda tomar. Este tipo de proposiciones se conocen como identidades trigonométricas y en particular esta se conoce como la identidad fundamental. ¿Por qué? Porque prácticamente todas se deducen a partir de esta. Así que esta es la identidad fundamental. Es bueno que la conozcan bajo ese nombre porque así nos vamos a seguir refiriendo a ella. El resultado anterior, vuelvo a insistir, es una de las identidades trigonométricas más básicas e importantes. No olviden nunca eso. Fíjense entonces que mediante la definición anterior podemos evaluar las razones trigonométricas para cualquier valor de alfa, no solamente los valores de alfa limitados entre 0 y 90, tal como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero evaluar el valor de este ángulo, que vamos a llamar alfa, recorrido en sentido antihorario, si yo quiero medir acá el seno, en la altura i, que va a dar, fíjense, positivo, y si quiero evaluar el coseno, va a ser la componente x, que si se fijan en el plano cartesiano en este caso va a tener signo negativo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en cualquier caso, mediremos el coseno del ángulo para obtener la componente x y seno del ángulo para obtener la componente y. Y, como se acaban de dar cuenta, los signos pueden cambiar. A partir de lo realizado en GeoGebra, es claro entonces que tanto el coseno como el seno pueden tomar valores negativos para ciertos valores de alfa. La pregunta es ¿en qué casos? Y eso es lo que ahora vamos a ver con mucha calma. Entonces vamos a definir lo siguiente si es que no lo conocen. Se define un cuadrante como un cuarto del plano cartesiano comprendido entre dos ejes perpendiculares. Para nombrarlos, se numeran con números romanos y se mantiene la convención anterior. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Eso es convención. Asuman que es así, memorícenlo así. No hay más vuelta que darle. Entonces voy a hacer una pequeña circunferencia muy mal dibujada porque yo dibujo muy mal. Acá. ¿Qué pasa si yo tengo acá un ángulo alfa? Si yo tengo acá un ángulo alfa, el seno va a ser claramente positivo, el coseno va a ser positivo, y tangente, que es seno partido coseno, va a ser positivo sobre positivo, por lo tanto positivo. Si ese mismo ángulo alfa lo subtiendo ahora acá, hasta acá, la componente y va a seguir siendo positiva, así que seno de alfa va a ser positivo. La componente x, sin embargo, se hace negativa, así que coseno de alfa va a ser negativo. Y tangente
que seno sobre coseno va a ser negativo porque cocientes de positivo con negativo dan negativo. Siguiente. Si ahora trazamos un ángulo alfa desde acá hasta acá, me doy 2/4 de vuelta y un poco más. ¿Qué estaría midiendo ahora? Un coseno negativo, la componente x era coseno y la componente y era seno. Así que seno es negativo en este punto, coseno es negativo en este punto y tangente es positivo porque negativo sobre negativo da positivo. Y finalmente, en este cuadrante, en el cuarto, estaríamos subtendiendo un ángulo así. Eso es un ángulo en el cuarto cuadrante. Esto es alfa y estaría recorrido así. Esto de acá es coseno, la x es coseno y la componente y es seno. Así que acá seno es negativo, coseno ahora es positivo y tangente es negativo. Y como regla mnemotécnica para que se aprendan para siempre los signos, piensen en esto. Aquí las tres identidades básicas son positivas. Aquí seno es positivo. Acá tangente es positivo y acá coseno es positivo. Entonces acá todos son positivos. Acá seno, que lo vamos a escribir en su forma latina como sin. Aquí tangente es positivo y aquí coseno es positivo. O sea, recorrido en sentido horario, todos sin tacos. Entonces la mnemotecnia es todos sin tacos. Y con eso se pueden memorizar los cuadrantes de memoria, con los respectivos signos. Ahora vamos a finalizar este video con un par de ejemplos que van muy en sintonía con los que se les va a pedir que hagan en el módulo interactivo y en las preguntas para evaluar lo que aprendieron. Entonces, el ejemplo 1 pide calcular las funciones trigonométricas básicas para alfa 3 pi cuartos. Entonces, si se fijan, alfa es exactamente lo mismo que pi menos pi cuartos. Es lo mismo. O sea, has visto la circunferencia unitaria, que yo dibujé muy mal, como siempre. No, esto ya está impresentable. Así que la voy a dibujar de nuevo. Ahí. Y ahí. Entonces sería darme 180 grados pi y a eso restarle pi cuartos. O sea, esto sería 3 pi cuartos. Disculpen ese percance. Esto sería 3 pi cuartos. Y esto sería pi cuartos. Y el ángulo que nos piden es este. Entonces fíjense, nos piden eso y eso. Nos piden seno de 3 pi cuartos, coseno de 3 pi cuartos y tangente de 3 pi cuartos. Seno sería esta altura de acá. Y si se fijan, aquí se arma un triángulo rectángulo de los que ya conocemos. Así que si esto vale 1, esto vale seno de pi cuartos, 1 por seno de pi cuartos. Y eso es raíz de 2 medios. Así que esto sigue siendo raíz de 2 medios. Después, coseno está acá en el triángulo y sería 1 por coseno de pi cuartos en el triángulo. Sin embargo, como estamos midiendo esto acá, tiene que ser negativo. Acá tiene que ser negativo porque la componente x en este cuadrante es negativa. Así que esto sería menos coseno de pi cuartos, que es menos raíz de 2 medios. Finalmente, tangente es esto dividido en esto, que sería menos 1. Y es coherente con el signo, es coherente con el signo y es coherente con el signo, porque aquí el único positivo es seno. Bien, en este último ejemplo, para finalizar el video, vamos a calcular todas las funciones trigonométricas básicas para alfa igual a 7 pi sextos. Entonces ahora tenemos que graficar los 7 pi sextos. Y si se fijan, alfa es lo mismo que pi
más pi sextos. O sea, nos damos media vuelta hasta allá, hasta acá, y después a eso le sumamos pi sextos, que estaría acá. Entonces, esto sería pi sextos, y todo esto sería 7 pi sextos. Sigamos entonces. Si se fijan acá nuevamente, acá abajito se arma un triángulo rectángulo con un ángulo bisextos. Entonces, seno de 7 bisextos sería la componente y de esto de acá. Como esto es 1, sería 1 por seno de bisextos, que es un medio. Pero como acá la componente y tiene que ser negativa, anteponemos un menos. Así que esto sería menos un medio. Asimismo, coseno de 7 pi sextos sería esta medida de acá, que sería 1 por coseno de pi sextos, que es raíz de 3 medios, pero como esto tiene que ser negativo, va con un menos acá. Menos raíz de 3 medios. Y finalmente, tangente de 7 pi sextos sería esto dividido en esto, que da efectivamente positivo. Y da más 1 sobre raíz de 3, coherente con lo que dedujimos anteriormente. Entonces, con esto queda finalizado este video. Es un video largo. Repasen todo lo que no les quede claro, porque es muy importante. Siempre tienen el texto guía, siempre tienen el foro para consultas. A continuación van a ver unas preguntas de repaso, muy similares a los ejemplos para evaluar lo que aprendieron. Y después va a haber un módulo interactivo en que pueden usar el módulo que usamos en este video para apoyarse y resolver algunas preguntas, para que puedan trabajar y aprender por ustedes mismos. Entonces, que estén muy bien, nos vemos en un próximo video. Mucho éxito en el estudio y cualquier cosa recuerden que siempre nos pueden consultar en el foro de consultas. Adiós.